buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí en este lugar de adoración, agradecidos con el Señor nuevamente, gozosos por ese privilegio que nos da, ¿no? De podernos reunir como iglesia, de poder estar en armonía, en familia, alabando al Señor, dándole gracias y, ¿por qué no también para escuchar su voluntad, ¿no? A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, el Señor les bendiga. Quienes nos verán más adelante, esperamos que el mensaje de hoy sea de edificación, así como lo es para mí cada que preparo un tema, cada que medito y reflexiono en la palabra del Señor. Nuestros hermanos que están conectados por vía Mir, sean bienvenidos también nuevamente. El Señor les bendiga. Vamos a reflexionar, vamos a meditar en un pasaje que nos ha dejado escrito el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos buscándolo. Vamos ubicándonos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Permítame, borramos aquí una. Capítulo 2, el verso 13 más exactamente. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Ya podemos sentarnos. Pero antes quisiera, además de darle gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir su palabra, quisiera ponerla en manos del Señor y que sea Dios guiándome. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos en esta mañana y te adoramos y te agradecemos, Señor, por permitirnos estar reunidos como iglesia, como familia, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos el día de hoy. Yo quiero pedirte y rogarte que sea tu Santo Espíritu hablando a través mío, Señor, y que tu palabra la podamos recibir con humildad, Señor, que quienes la escuchen, Señor, la reciban con humildad y con fe, Señor, creyendo, recibiéndola como palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego, Señor, dándote las gracias de antemano y pidiéndote también que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Amén. Amén. Bien, como bien leíamos, hermanos, el pasaje base, el texto comienza con un conector de causa, por lo cual, ¿sí?
Es decir, Pablo está conectando lo que dice en el verso 13 con lo anterior, o lo que dice el verso 13 es la causa o el efecto de lo que ocurrió anteriormente, o lo que venía ocurriendo anteriormente. Entonces lo que Pablo quiere hacer es, Pablo hace con este conector, es conectar el mensaje que viene hablando, lo conecta con lo que leemos en el verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? Se refiere a Pablo y se refiere a Silas y también a Timoteo, quienes habían llevado el mensaje del Evangelio a Tesalónica. Y juntos habían compartido el mensaje, ese mensaje de salvación a la iglesia de Tesalónica. Y vemos que el apóstol Pablo expresa, ¿no?, juntamente con sus colaboradores, su agradecimiento a Dios. Y esta es una costumbre muy habitual en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en todas sus epístolas, en mayoría de sus epístolas, vemos ese sentir del apóstol Pablo de ser agradecido, el dar gracias a Dios. Y lo podemos comprobar casi en mayoría de sus epístolas, así como en el texto base que acabamos de leer, ¿no? Quisiera leer dos pasajes, porque en realidad son, en casi todas sus epístolas vemos que el apóstol Pablo expresa su gratitud. En Efesios capítulo 1, más exactamente, Efesios capítulo 1, del verso 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí vemos claramente cómo el apóstol Pablo es un texto, un pasaje similar al que estamos leyendo el día de hoy, al que tenemos como texto base, ¿no?, donde el apóstol Pablo expresa su gratitud. Asimismo, en Filipenses capítulo 1, leemos en el verso 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, es decir, por vuestra coinonía, ¿no?, por la común unión que había en la iglesia de Filipo, ¿no?, por vuestra común unión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahí vemos ese mismo sentir del apóstol Pablo en estos dos versos, hermanos. Y en muchas otras más epístolas del apóstol Pablo, el apóstol siempre es con esa gratitud, ¿no?, con esa gratitud a Dios. Como bien hemos podido comprobar, hermanos, para el apóstol Pablo la gratitud es fundamental, es sumamente fundamental, es una virtud importante para él, y lo debiera ser también para cada uno de nosotros, ¿no? Porque estas palabras que leemos hoy en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, el apóstol Pablo las escribe a los creyentes de Tesalónica. Como bien vemos en el verso 1, dice Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Bueno, ahí vemos en la salutación
vemos a quién va dirigida estas palabras, ¿no? Y estas palabras las aplicamos también, son aplicables para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para cada creyente, ¿no? Incluso para quienes no creen también es aplicable. Y vemos que esa virtud, ¿no? Esa virtud del apóstol Pablo de la gratitud, ¿no? Y la importancia que el apóstol Pablo le da a esa virtud, ¿no? De ser agradecidos. Y como decía, debiera ser importante también para nosotros, porque eso es bueno y es agradable delante de Dios también, hermanos. Delante de Dios nuestro Salvador, como está escrito en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3. Y además, el texto nos deja ver con suma claridad que el apóstol Pablo daba gracias sin cesar. Es decir, continuamente, ¿no? Dar gracias constantemente. Constantemente vemos la gratitud del apóstol Pablo para con Dios, para con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Existen o hay infinidad de motivos, hermanos, por los cuales debiéramos dar gracias a Dios o por los cuales debiéramos ser agradecidos, ¿cierto? Creo que la lista es bastante grande, ¿no? La salud, la vida, el sustento, el techo, el estudio, el trabajo, la familia, etcétera, ¿no? Infinidad de motivos por los cuales darle gracias a Dios, ¿no? Pero hay un motivo específico por el cual el apóstol Pablo en este pasaje del día de hoy, junto con sus compañeros de milicia, como le llaman en algunas cartas, está agradecido con el Señor, y es porque la iglesia de los tesalonicenses recibieron la palabra, recibieron el evangelio como palabra de verdad, como bien lo podemos leer ahorita, lo vamos a leer nuevamente. La recibieron y la aceptaron como palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra de hombre, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y aquí quiero detenerme un poco, hermanos, ¿por qué? Para enfatizar las palabras del apóstol Pablo, donde dice de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, ¿sí? Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, ¿no? Y que, como está escrito en Romanos, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cierto? ¿Y cómo predicarán si alguien no es enviado, ¿no? Entonces es importante conocer eso también, porque Dios, la voluntad del Señor, hermanos, es que todo ser humano, el mundo entero, conozca la voluntad de Dios. Y para eso Dios se ha encargado, generación tras generación, se ha encargado de levantar hombres de fe para que lleven el mensaje del Evangelio. A través de los siglos, Dios siempre ha levantado hombres, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, predicadores, pastores, para cumplir con ese compromiso, ¿no? Con ese objetivo de llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación a toda la humanidad. Y es lo que vemos aquí en el verso, ¿no? Que
llevaron el Evangelio, estaban agradecidos porque ellos recibieron la palabra, no como palabra de hombres, la palabra que habían, el mensaje que habían oído de ellos lo recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, ¿no? Y aclara, ¿no? Según es en verdad, porque la palabra de Dios es veraz, hermanos. La palabra de Dios, nosotros como creyentes la tenemos como palabra de vida, como palabra de verdad, ¿no? Cristo es la verdad y Él mismo lo manifestó. En Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy, está escrito, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. La suma de tu palabra es verdad, dice también la escritura, ¿no? Entonces, y Pablo en este verso pues nos enfatiza también en eso, ¿no? Esta fue la causa, el motivo por lo que el apóstol estaba sumamente agradecido con Dios. Estaba agradecido por la conversión de los de Tesalónica. Y eso lo vemos versos atrás. Como Pablo y sus colaboradores, ya lo habían expresado también, esa gratitud. Y me gustaría leerlo. Hay un capítulo más atrás en 1 Tesalonicenses capítulo 1 del verso 12 en adelante. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Aquí nuevamente el apóstol Pablo ya había enfatizado, ¿no?, que recibieron la palabra aun cuando estaban en tribulación. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la obra de la ira venidera. Amén. Amén. Estas palabras maravillosas que escribe el apóstol Pablo en estos versos, hermanos, nos dejan ver claramente esa gratitud, ¿no? O el motivo exacto, específico por el cual el apóstol Pablo estaba agradecido con Dios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por la conversión de nuestros hermanos? Amén. Por la conversión de las personas a quienes les compartimos el Evangelio, o estamos agradecidos por las personas que Dios va agregando a la iglesia, ¿no? Independientemente de la congregación en la que estemos, ¿no? Porque no es cuestión de
denominaciones, ¿no? Son muchas las personas que realmente buscan a Dios de corazón, y la salvación es individual. Dios y cuando Dios nos juzgue, no nos va a juzgar como denominación, ¿sí? Como grupo, sino nos va a juzgar individualmente. Por eso la responsabilidad que tenemos delante de Dios es individual. Esta fue, como decía, esta fue la causa del apóstol Pablo, ¿no? Que estaba sumamente agradecido por la conversión de los hermanos de Tesalónica, ¿no? Y realmente el apóstol Pablo se expresa, ¿no? en estas palabras, expresa ese gozo, expresa esa gratitud, esa alegría, ¿no? O sea, lo hace público y nos lo deja plasmado en las escrituras como ejemplo, ¿no? Para que nosotros también seamos agradecidos. Amén. Amén. Volviendo al texto, hermanos, termina diciendo, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, cuando la recibimos, cuando la creemos, que recibir y creer es lo mismo, ¿no? Porque son sinónimos. En la Biblia la palabra recibir y la palabra creer son iguales, ¿no? Tienen el mismo significado. Cuando la creemos, hermanos, como palabra de Dios, como verdadera palabra de Dios y no de hombre, la palabra de Dios actúa de una manera sorprendente en cada una de esas personas que la oye, que la recibe y que la cree, ¿no? De una manera sorprendente, y su efecto es notorio, su efecto es evidente. O sea, es algo que no se puede esconder. ¿Por qué? Porque cuando creemos la palabra de Dios cambia, transforma, restaura, lava, limpia, hace nuevas personas. Y ese testimonio que vemos de la iglesia de Tesalónica, de aquellos creyentes que se convirtieron de los ídolos a Dios, ese testimonio está claramente ahí, ¿no? Y lo leíamos, ¿no? En el capítulo 1, donde dice, de Primera de Tesalonicenses, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, imitadores del apóstol Pablo. Recibieron la palabra con solicitud, la recibieron con fe. Y ese testimonio fue claro y es evidente. Asimismo, ese testimonio de los creyentes de Tesalónica, al escuchar la palabra de Dios, debiera impulsarnos a cada uno de nosotros, hermanos, para ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que se evidencie realmente en nuestras vidas esa transformación, ¿no? Ese efecto que causa la palabra de Dios en las personas que la creemos, en las personas que la recibimos como palabra de fe, como palabra de vida, ¿no?
El mensaje que tenemos el día de hoy, hermanos, a través del apóstol Pablo, que Dios tiene para nosotros a través del apóstol Pablo, hermanos, es un mensaje de gratitud. Es un mensaje bastante claro, ¿no? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos el testimonio de su vida, el testimonio, como bien leíamos en sus epístolas, la gratitud de él por las iglesias, por los hermanos de cada región que se iban convirtiendo, que iban creyendo, que iban dejando sus prácticas que venían realizando. Y es un mensaje, hermanos, que viene mucho al caso para el día de hoy, porque realmente el mensaje del Evangelio, aunque está siendo difundido y aunque está siendo compartido, es rechazado por muchas personas. Muchas personas rechazan el mensaje del Evangelio, hermanos, y eso es algo sumamente preocupante, porque se trata de nuestra salvación, se trata del mensaje de salvación, se trata del destino del ser humano, porque recordemos que estamos de paso por este mundo. Muchos de nosotros que ya tenemos más de 30, más de 40 años, ¿qué hace que éramos niños? Y no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo y el mundo necesita el mensaje de salvación. Pero es importante que ese mensaje de salvación que escuchamos y que recibimos, lo recibamos, ¿no? Como palabra de vida, como palabra de Dios, que realmente lo creamos en nuestra vida, ¿no? Que amemos ese mensaje de Dios y que nos preocupemos porque otras personas conozcan el mensaje de salvación y que seamos agradecidos también. Que seamos agradecidos por lo que Dios va obrando en cada uno de nosotros. Es un proceso en el cual en algunos es más rápido, en otros es más lento, pero en la medida en que nos dispongamos, en la medida en que creamos las palabras de Dios, la palabra de Dios, pues Dios va obrando, ¿no? Dios va obrando de una manera grandiosa en el creyente, ¿no? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque la palabra de Dios, cuando Dios la envía, cumple el propósito con el cual es enviada. Y uno de los propósitos es la salvación, ¿no? Pero cuando las personas no la creen, entonces ¿qué pasa? Endurece, ¿no? El corazón. Y lo va endureciendo y lo va endureciendo. Y en un corazón duro no obra Dios, ¿no? Porque Dios no obliga absolutamente a nadie, ¿no? Amén. Amén. Así que, hermanos, preocupémonos por ser agradecidos. Preocupémonos, además de ser agradecidos, preocupémonos también por nuestra familia, por nuestros hermanos. Preocupémonos por ser ese buen testimonio para otras personas, ¿no? Que vean a Cristo reflejado en nuestras vidas. Preocupémonos por creer la palabra de Dios. Todos los días tenemos que tomar decisiones y cada decisión que tomemos va a traer consecuencias, bien sea beneficiosas o bien sea desfavorables para nuestra vida, ¿no? Pero todos los días vamos a tener que
tomar decisiones, y esas decisiones deben ir enfocadas en la voluntad de Dios, siempre enfocadas en la voluntad del Señor. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios por estas palabras que el apóstol Pablo nos ha dejado escritas, ¿no? Demos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos, por cada creyente, por cada persona que Dios va añadiendo a la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Y oremos para que nos ayude a estar firmes, a permanecer asidos de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre de la gloria, te agradecemos inmensamente, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos has dejado escrita, Señor. Yo te agradezco, Señor, por cada una de esas personas que se han atrevido, Señor, a compartirnos el mensaje del Evangelio. Te agradezco por cada una de esas personas que se atreven, Señor, a compartir el mensaje de tu palabra de verdad, Señor. Y te agradezco también por cada uno de esas personas que han escuchado y que han escuchado con fe, Señor, que han recibido tu palabra con humildad, que la han recibido con sencillez y que la han aceptado, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, como palabra de vida que cambia, que transforma, que restaura, que nos hace nuevas personas, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, porque es tu palabra la que predicamos, Señor. Gracias por el testimonio que nos dejas escrito en tu palabra, tanto del apóstol Pablo como de los profetas, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a darnos a conocer al Padre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos. Amén. Amén. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo también es quien escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, ¿no? Que debemos ser agradecidos en todo, ¿no? Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad del Señor para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, una feliz semana y nos vemos la próxima.